Muchas gracias y muy buenos días. Yo soy politólogo, entonces tenemos dos perspectivas disciplinarias muy distintas. Con Felipe, quien se enfoca sobre el problema callejero y construye una imagen de las políticas en los Estados Unidos que lleva a las conclusiones que él tiene. Yo trabajo sobre las relaciones internacionales, sobre temas de democracia, pero en realidad llegamos a conclusiones muy similares. Entonces yo voy a empezar, si puedo decirlo así, por lo alto, no en la calle, para identificar lo que yo considero las 6 tendencias más importantes que hemos visto en la primera década y pico del siglo XXI en cuanto al crimen organizado y el narcotráfico, para plantear algunas conclusiones que realmente tienen mucha resonancia con lo que dijo el doctor Bourgeois. Supuestamente me han asignado 40 minutos, no es tiempo suficiente ni para esta ponencia ni para la problemática. Entonces los primeros temas no los voy a tratar muy a fondo, simplemente porque no hay tiempo, pero es necesario mencionarlos. Primero es lo que yo llamo la globalización del consumo. David Musto escribió un libro hace 3 décadas ya, que se llama La enfermedad americana, ¿no? Es sobre las políticas de control de drogas en los Estados Unidos y la drogadicción en los Estados Unidos. El libro es genial, se lo recomiendo, pero el título está mal, porque la drogadicción no es una enfermedad americana. No sé cuántas veces he escuchado ¿no? la afirmación que si los gringos no fueran tan adictos, ¿no? América Latina no tendría tanto problema, ¿no? con el narcotráfico. No es cierto, nunca ha sido cierto. Y hay una tendencia hacia la globalización del consumo bastante marcada. Los Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande, sin duda, lo cual implica una alta corresponsabilidad que en efecto no hemos asumido como país. Ahí llegaré. Los Estados Unidos gasta alrededor de $150 mil millones en todas las drogas ilícitas al año. En la cocaína solamente 40 mil millones o más. Pero ya hemos visto que Brasil es el segundo país consumidor per cápita en el mundo. Va creciendo muy rápidamente. Argentina, que está en el 3er lugar, pero busca llegar al 2º lugar, especialmente con el Paco. Y Europa, que consume 2/3 partes de la cocaína que consumen los Estados Unidos, alrededor de 350 toneladas métricas al año. Y en Estados Unidos, 2/3 partes de eso. En Europa paga 3 veces el precio que se paga en los Estados Unidos. Es el mercado que más crecimiento ha sufrido en las últimas 2 décadas. Es realmente el locomotor detrás de la mantención de los precios en alto en el mercado internacional, porque en los Estados Unidos hemos visto hasta reducciones en el consumo de cocaína, mientras que en América Latina se expande, en Europa se expande, en otras partes del mundo se expande. Decir que es una enfermedad americana es una equivocación. Si no existirían los adictos norteamericanos, sabemos que existirían adictos en muchas otras partes que serían locomotores detrás, ¿no? de un mercado mundial de las drogas. Este es el primer punto. Es, ¿no? Un fenómeno que afecta tarde o temprano casi todos los países del planeta. En particular afecta a mi país, como Felipe ha descrito muy elocuentemente. Hay muchas otras cosas que decir sobre el consumo, pero no es mi enfoque esta mañana. Mi segunda variable o factor, ¿no? en términos de estas tendencias que busco describir, es lo que yo llamo
las victorias parciales en la región andina, en la guerra contra las drogas. Victorias parciales porque no hemos acabado, ¿no?, con el mercado internacional, mucho menos con el tráfico en la región andina, cultivo, refinación, contrabando, ¿no?, distribución alrededor del mundo, pero sí hemos cambiado los sitios, ¿no?, donde se cultiva, los sitios donde se, ¿no?, procesa, donde se trafica o contrabandea. En ese sentido, yo identifico en mi ensayo, que ya he publicado en inglés en el Woodrow Wilson Center, si están interesados se puede bajar, ¿no?, en inglés, y que se va a publicar pronto en español. Yo identifico 3 tendencias básicas que provienen de estas victorias parciales en la guerra contra las drogas liderada por los Estados Unidos durante los últimos 40 años. Si queremos tomar, ¿no?, 1971 y la declaración de la guerra contra las drogas por parte de Nixon como punto de partida. En realidad, los Estados Unidos lleva un siglo en esta lucha. En 1914 aprobamos el Harrison Act, que prohibió, pues, ¿no?, el consumo, el tráfico, la refinación, la importación, tanto de heroína como de cocaína. Luego, marihuana. Pero si marcamos la guerra contra las drogas en los Estados Unidos desde 1914, ya estamos acercándonos al centenario de una guerra contra las drogas fracasada, fallida. Yo en un momento de optimismo, hace unos años escribí un ensayo que se intitula La guerra de los 100 años. Planteando que con 100 años después del Harrison Act podríamos ya empezar a contemplar otras alternativas a una guerra fallida. Ya soy menos optimista. En 1985 Perú producía 65% de toda la hoja de coca en el planeta. Bolivia 25%. Con la guerra montada por los Estados Unidos, impuesta sobre los dos países durante los 80 y 90, especialmente con la ayuda de Fujimori y de otros, ¿no?, de Banzer en Bolivia, lo que vimos fue un tránsito, ¿no?, un efecto globo de las zonas de cultivo hacia Colombia. Para el año 2000 a 2005 por lo menos, 2007 en realidad, Colombia llegó a producir 90% de toda la hoja de coca. Antes producía menos de 10. Se cantaba victoria en Perú. Ya hemos logrado, ¿no?, la erradicación de la coca en el Perú y en Bolivia. No contaban, ¿no?, la historia de Colombia. En Colombia ya 90%. Colombia sigue produciendo, pero están cantando victoria en Colombia ahora, porque ya Colombia no produce 90 sino 50. Y Perú resurge como país productor, casi 50%, y pronto va a rebasar a Colombia. Bolivia también resurge como país productor. Entonces hemos repartido hacia el sur de los Andes de nuevo zonas de cultivo. Este efecto globo está acompañado por una permanente transformación de las rutas que están involucrados. Las rutas iniciales, por supuesto, pasaban por el Caribe con creación del South Florida Task Force de 1982 en los Estados Unidos, liderado por el en aquel momento vicepresidente George Herbert Walker Bush. Cambiaron las rutas de los Andes y Colombia por el Caribe a rutas por los Andes y Colombia a través de Centroamérica. Durante los 80 particularmente, la guerra de los Contra volvió la zona o la subregión muy vulnerable, y por supuesto hacia México. Para no extenderme mucho, la proliferación de rutas es un proceso constante en lo que se llaman las victorias parciales de la guerra contra las drogas. Nunca se cierra, ¿no?, el chorro, el flujo, simplemente cambian rutas y contaminan más países. Contaminamos ya todo Centroamérica y México, y con la presión que se está
realizando a través del gobierno de Felipe Calderón, la militarización desde diciembre de 2006, más la iniciativa de Mérida, un fiel reflejo del Plan Colombia en Colombia, ya estamos empujando de nuevo el tráfico hacia otros lares, hacia otras zonas. Se devuelve el tráfico a Centroamérica, de México, voy a hablar de eso en un momento, se devuelve también a Colombia. Y los que cantaban victoria en Colombia tienen que abrirse los ojos, porque ya se reconfigura el crimen organizado en Colombia. La palabra es BACRIM, ¿no? Los grupos son los urabeños, los rastrojos, el cartel de los soles. Ya estamos viendo una reingeniería del crimen organizado precisamente por las victorias parciales que hemos visto más al norte, en años recientes, especialmente en México. No me extiendo más, pero otra vez se contamina el Caribe vulnerable, ¿no? Ha pasado por recesión, son países insulares, estados débiles. Haití es un estado colapsado, vecino de República Dominicana, que está en un pánico total frente a la penetración creciente del narcotráfico. Jamaica hasta Puerto Rico, que es, entre comillas, posesión norteamericana, o miembro del Commonwealth, aguas territoriales cubanas. Otras zonas del Caribe ya están reinsertados en este proceso, ¿no? En la ruta hacia el norte, Estados Unidos y Canadá, la ruta otra vez que pasa por el Caribe y se devuelve a Centroamérica, y la nueva ruta, ¿no?, que pasa por el Atlántico o a Europa o a África Occidental, donde 11 países están cada vez más contaminados con la proliferación de rutas que aprovechan de África y su debilidad estatal para servir, ¿no?, para usarlo como trampolín hacia los mercados tan rentables, tan jugosos de Europa. No más sobre proliferación. Hay un tercer efecto que también vale la pena entender. Lo profundizo en mi ensayo. Otra vez no hay tiempo aquí. Yo lo llamo la dispersión del crimen organizado, o el efecto cucaracha. El efecto cucaracha es cuando uno entra al dormitorio de un buen estudiante de mi universidad, que obviamente está dedicado a la biblioteca y no limpia su cocina. Se acumulan las cucarachas, uno prende la luz y corren, ¿no?, hacia el cuarto al lado. La analogía es cuando uno presiona al crimen organizado, corre hacia otros puntos más vulnerables de la cadena, en este sentido, de sur a norte, de Perú y Bolivia a Colombia, de Colombia a Centroamérica y México, y ahora con el empujón que los Estados Unidos y México están dando, se devuelve a Centroamérica. La casa que se contamina con el efecto cucaracha en este momento es el triángulo del norte de Centroamérica, que se ha vuelto, pues, zona de combate entre Sinaloa y Zetas para control, ¿no?, de zonas de descarga por el corredor del Pacífico, tránsito por los países de Centroamérica y cruce de la frontera sur de México, frontera norte de Guatemala. Es por eso que hemos visto, ¿no?, titulares de tanta violencia, corrupción, presencia de bandas narcotraficantes mexicanas en Centroamérica ahora. Pero no para en Centroamérica. Si uno se fija bien, yo llevo muchos años estudiando Colombia, estamos viendo la recomposición del narcotráfico en Colombia, crece de nuevo. Ustedes han visto algo del terrorismo, es las FARC, ¿no?, supuestamente los autores intelectuales de la bomba del otro día, pero la realidad es que las FARC se alimentan del narcotráfico, y va a ser extremadamente difícil extirparlos de Colombia. Se reconforman las organizaciones, bandas criminales en Colombia, y ya ustedes están participando como país, Ecuador, de lleno en este proceso, porque la devolución de estas organizaciones que presiona, ¿no?, tanto en las zonas al norte, está derramando hacia Venezuela, por un lado,
donde hemos visto la formación de un cartel de los soles, una creciente penetración y corrupción del aparato estatal en Venezuela, especialmente la Guardia Nacional. Sin entrar en más detalle, es un gran problema. 52% de toda la cocaína exportada a Europa hoy en día pasa por territorio venezolano. Irónicamente por Punto Fijo, que es donde se pactó la democracia, la revolución de la democracia en Venezuela, hace casi 50 años. Ecuador es receptor también de las consecuencias de esta creciente contaminación de país tras país, ¿no? De esta reingeniería permanente, de esta dispersión del crimen organizado, del efecto cucaracha. Porque la presión sobre Buenaventura, la costa pacífica de Colombia, hasta Tumaco, ya tiene resonancia sobre la frontera entre Colombia y Ecuador. Lleva muchos años en eso en realidad, y una creciente contaminación de la provincia norteña del Ecuador de Esmeraldas. Está aprovechado cada vez más, no necesariamente por actores ecuatorianos, aunque sí sirven de socios, sino por los actores colombianos, las Águilas Negras, algo de los Rastrojos y las FARC, y hemos visto hasta nuevas alianzas entre estos grupos exparamilitares y las FARC, y en términos de cargos, ¿no? Cargamentos conjuntos, donde pactan los grupos exparamilitares y las FARC para no pelear y para poder exportar a través de territorio ecuatoriano. Esto quiere decir que ustedes ya enfrentan el gran problema de país tránsito, el gran problema de actores criminales, ¿no? y ilegales alzados en armas en territorio ecuatoriano. Las instituciones ecuatorianas ya están sintiendo, como lo saben mejor que yo, ¿no? Los efectos corruptores de este proceso de expansión, de este efecto cucaracha en territorio nacional. Esto me lleva a mi tercer punto básico, que es que América Latina durante varias décadas, depende de qué región estemos analizando, está pasando por una transición hacia la democracia, o por lo menos una especie de democratización. Yo planteo como tercera tendencia en este proceso del siglo XXI en cuanto al crimen organizado y el narcotráfico, que la democracia que reemplaza a sistemas o regímenes políticos más autoritarios, sea en México, sea en Colombia, excluye, ¿no? El Frente Nacional más excluyente, en Ecuador, gobiernos militares anteriores, ¿no? O en toda la región, Brasil, lo que quieran, Argentina, la transición hacia la democracia produce un vacío. El vacío es que las instituciones del ancien régimen, las instituciones autoritarias empiezan a colapsar y disolverse, a desmontarse. Muchas veces por legítimos reclamos de los pueblos que buscan mayor participación y más democracia. No me malentienden, estoy totalmente a favor de la democracia. Pero construir nuevas instituciones democráticas demora. No es de la noche a la mañana. Y en países como México, para no mencionar otros más cercanos, la construcción de las nuevas instituciones, la nueva institucionalidad democrática ha demorado. Entonces es el peor de ambos mundos. Faltan las instituciones autoritarias que reprimían y faltan las instituciones democráticas, participativas y legítimas que podrían reemplazar al ancien régimen, que podrían funcionar. Y en eso estoy hablando, cuarta variable, de varias instituciones. Eso sin denigrar a nadie, pero estoy hablando de las transiciones de policías, ¿no? De policías dentro de sistemas autoritarios manejados, ¿no? Por lo alto, por un partido hegemónico muchas veces, o por un aparato militar, donde muchas veces la corrupción existía,
de manera permanente. Si uno mira México, simplemente para otra vez no dar ejemplos, ¿no?, que podrían herir más. México convivía con una subcultura de la mordida dentro de la policía. Tengo que confesar, yo que he estudiado en México más de 30 años, he tenido que pagar de vez en cuando una mordida. Con mi colega Jorge Echevarría, además. No, nada de confesiones. El punto central es que esa policía era funcional al régimen cuando era autoritario durante 71 años, ¿no?, del gobierno priista. Pero cuando hacen la transición, o cuando buscan lograr la transición hacia la democracia, ya se vuelve disfuncional, una policía que vive la subcultura de la mordida. En menor o mayor grado hemos visto los mismos problemas de transición en todos los países de la región. Yo hasta el domingo pasado estuve en el Brasil. Ese ha sido un problema fundamental en las favelas de Brasil, ¿no? Durante décadas ya están tratando de curarlo, ¿no? Yo estudio mucho Colombia. Colombia ha tenido ese problema en el pasado. Buscan con el general Naranjo, quien acaba de salir, solucionar el problema, pero es un proceso de transición, de construcción paulatina de las nuevas instituciones, y lo que pasa es que están impactados los países en busca de mayor democratización, están impactados por este panorama cambiante que he descrito, tanto de consumo como de victorias parciales, efectos globo, efectos proliferación, efectos cucaracha. Uno podría plantear que no es culpa de México que están en el lío que es ahora, que no es culpa del Ecuador, que son víctimas, pero eso no soluciona mucho. Llorar un rato y lamentar, ¿no?, de vez en cuando sirve, pero la realidad, ¿no?, es otra. Tiene que entenderla, analizarla y enfrentarla. Ahí voy. Otros sistemas también, instituciones, han fallido sistemáticamente. Los sistemas judiciales, ¿no?, la rama judicial, las cortes, no han sido a la altura de las tareas frente al crimen organizado. Son vulnerables, susceptibles, a veces no muy profesionales, porque especialmente durante periodos menos democráticos no era necesario que la Corte entrara. Siempre fue el Ejecutivo o el aparato militar, ¿no?, o el partido hegemónico que decidía. Ya es necesario construir sistemas judiciales que funcionen. Tampoco se hace de la noche a la mañana. Voy a extenderme. Las prisiones, ¿no?, en América Latina. Aquí varios de mis colegas de la Flaxo han estudiado prisiones en el Ecuador. Ustedes padecen de este problema, pero Brasil, ¿no?, es el quinto círculo de Dante, ¿no? Acaban de incendiar a casi 500 en Honduras. Venezuela se ha amotinado, o si no escapan, ¿no?, hay masacres cada nada en México. Mejor dicho, ¿dónde funciona el sistema carcelario en América Latina? ¿En qué país? Yo diría en ninguno. Y ha sido el huérfano de las reformas, ¿no?, dentro del sistema de seguridad. Tampoco ha estado a la altura la recolección de inteligencia, por politización en el pasado, por falta de inversión y profesionalización de estos. No voy a entrar en eso. Yo llego a la conclusión aquí en cuanto a instituciones, de México a Argentina, de Brasil a Colombia, ¿no?, en toda la región. Lo que hemos visto, incluyendo Ecuador, lo que hemos visto es una cierta contaminación creciente tanto de los partidos políticos como de los sistemas electorales. Ahí la búsqueda de reformas va a ser un proceso glacial, sino una misión imposible. En ese sentido, yo digo que hay corresponsabilidad de los Estados Unidos, consumo, seguramente por una guerra contra las drogas fallidas, pero recae la responsabilidad para las reformas institucionales tan necesarias en América Latina sobre
los electores, sobre la ciudadanía y sobre, ¿no?, las élites políticas y económicas de cada uno de estos países. Si no se miden a la tarea, si no son de la talla, ¿no?, necesaria, entonces un país como México puede tener otro sexenio con 60,000 muertos más, fácilmente. Colombia puede revivir, ¿no?, los años 70 y 80, comienzos de los 90, porque ya se está reconfigurando, ¿no?, el crimen organizado en ese país. Las instituciones son esenciales, no solo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, sino para profundizar la democracia. Si uno va a consolidar y profundizar la democracia, estas instituciones son necesarias. Entonces no es una imposición internacional, no es un gringo como yo, profesor, ¿no?, que dice que hay que reformar estos sistemas. No, es esencial según la teoría, según la realidad de la democracia, para que funcione, para que los ciudadanos puedan, ¿no?, participar en sus propios gobiernos. Obviamente hay mucho más sobre ese cuarto punto de las reformas institucionales. Ya que he criticado varios países de América Latina, si no todas, ya me toca criticar a mi propio país muy en la onda de Ferit. Yo creo que los Estados Unidos tienen una gigantesca responsabilidad y nunca se ha medido a la tarea. Como prioridades, y Felipe me ayudó mucho, no voy a entrar en hablar de control de demanda en los Estados Unidos, pero yo creo que nosotros simplemente hemos sido un fracaso en este, ¿no?, abandono del sistema de bienestar, de un Estado benefactor, ¿no?, que buscaba, ¿no?, solucionar los problemas de drogadicción y alcoholismo en los Estados Unidos también. En este abandono no hemos tratado el problema de demanda en los Estados Unidos bien. Yo creo mucho que es una mejor inversión invertir en programas de prevención, educación muy tempranas y hasta los años 20, porque el consumo de drogas es un fenómeno entre jóvenes, más que nada. Es cuando se inician en el proceso. Cuando llegan a terminar los años 20 ya empiezan a asumir nuevas responsabilidades, familias, trabajar, etc. Es mucho más difícil levantarse y fumar un cigarrillo de marihuana, ¿no?, o pegarse, ¿no?, cocaína. Y si uno ya es adicto, es de por vida. Pero por nuestras sentencias draconianas, nuestra legislación que exige penas draconianas, ¿no?, de penas mandatorias mínimas en los Estados Unidos. Encarcelamos a consumidores de marihuana, otros, ¿no?, usuarios de drogas por 10 años o más. En un estado como California, yo soy californiano de nacimiento, cuesta $49,000 al año mantener a un prisionero. 49. La línea de pobreza en los Estados Unidos para una familia de 4 es 24,500. Podríamos sostener a 2 familias de 4 en vez de encarcelarlos, darles, ¿no?, otra vida. En ese sentido estamos despilfarrando cantidades inmensas de dinero en un sistema carcelario que no funciona, que hasta los vuelve más dedicados a la vida clandestina y de lampa, porque al salir están castigados. Si uno tiene una felonía en los Estados Unidos, no puede conseguir un préstamo para ir a la universidad, para conseguir una educación vocacional, no puede volverse profesional, tampoco puede ser piloto o corredor de la bolsa. Esto no está tan mal, pero en ese contexto, entonces, los Estados Unidos tampoco ha atendido el problema de prisiones. No tenemos cortes juveniles suficientes y ahí hay problemas también. Pero en vez de encarcelar, debemos dar oportunidades a los no violentos, de volver a la escuela, de desarrollar una ocupación, de reintegrarse a la sociedad.
de recibir cuidado médico y tratamiento y rehabilitación, en vez de convertirlos en una subclase de criminales, ¿no?, permanentes que representen un lastre sobre la sociedad de por vida. Hay otros problemas ahí, no tengo tiempo. Los Estados Unidos no ha atendido tampoco varios otros aspectos de este asunto. No hemos atendido frente a México, frente a Centroamérica, frente a la región entera, el tráfico de armas de los Estados Unidos. La segunda enmienda es casi sagrada dentro de algunos, ¿no?, elementos del electorado norteamericano. No lo vamos a cambiar. Luis, por favor, 5 minutos. No lo vamos a cambiar. Pero es ilegal en este momento exportar o reexportar armas a otros países, a México, a Centroamérica, a Colombia, a Brasil, a cualquier país. Lo hemos hecho durante décadas sin ninguna atención prestada a este elemento. Por primera vez, el Homeland Security y la secretaria Janet Napolitano empieza a vigilar nuestro lado de la frontera, pero es una lucha muy difícil. El problema de las armas no es una solución, no, la solución al problema de las armas no es una solución mágica, porque otros países exportan armas, pero simbólicamente los Estados Unidos debe preocuparse de eso. 70% más de todas las armas en México provienen de los Estados Unidos. En Centroamérica igual o más. Hasta en Brasil provienen de los Estados Unidos y especialmente del estado donde vivo ahora, la Florida, ¿no? Si uno quiere, ¿no?, una metralleta, lo compras perfectamente en el TAM Miami Trail, la calle 8, hasta un Exocet, y se puede, ¿no?, reexportar. Submarinos, ¿no?, también a la venta. Tercero, más allá de armas, el lavado de dinero no lo hemos atendido tampoco, no tengo tiempo para entrar en eso, pero el punto básico es que los Estados Unidos tienen una responsabilidad, no ha funcionado. Más bien hemos estado dispuestos a luchar en la guerra contra las drogas hasta el último colombiano. Este debate ya se levanta, ¿no? Difícilmente prospera en estos momentos, especialmente en un año electoral, a pesar de la cumbre de Cartagena el 14 de abril pasado. Yo tengo dos ideas generales sobre esto, es una discusión mucho más larga, pero la primera idea es que legalizar en otros países sin la participación de los Estados Unidos básicamente no funciona y expone los países a sanciones norteamericanas que podrían ser bastante nefastas. Entonces, a pesar de Otto Pérez Molina en Guatemala, pocos van a proponer y ejecutar políticas de legalización plena, más bien vamos a ver especies de descriminalización a nivel de dosis personal. Esto ya se ha visto, Calderón, Santos, Cardoso, Zedillo, Gaviria, ya Vicente Fox, Chinchilla de Costa Rica. Crece un nuevo proyecto social porque los países de la región han pagado demasiado en sangre y tesoro a petición de los Estados Unidos en esta guerra contra las drogas durante los últimos 40 años. Pero no vamos a ver transformaciones rápidas en este proceso porque en los Estados Unidos hay barreras fundamentales. Menciono tres y termino con esto. La barrera fundamental en los Estados Unidos es que hay una ideología en contra de las drogas, mucho más fuerte que la ideología en contra del alcohol, que fue prohibido en los Estados Unidos en los años 20 y 30, ¿no? Hay un consenso general entre las cuatro iglesias, ¿no?, cristianas, ¿no?, evangélicas o protestantes y católicas, judíos, musulmanes, lo que quieren, están en contra. Segundo, una clase media miedosa en los Estados Unidos que teme que sus hijos se vayan a contaminar con el crack o con la heroína fumable o inhalable que ya existe, ¿no? En ese sentido, entonces, una clase media que vota en contra de cualquier reducción o cambio, ¿no? Y tercero, por las instituciones electorales norteamericanas. Nosotros reelegimos cada 2 años los 435 miembros de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes. Hay una renovación bianual en el que levanta la voz o la cabeza,
buscando una reexaminación de las políticas antidrogas a nivel federal, pierde la voz porque pierde la cabeza durante la próxima elección. Nadie lo propone a nivel federal, no hay debate, el debate está congelado a nivel federal, precisamente por ese sistema de representación, combinado con la ideología y el fenómeno sociológico de la clase media tan preponderante en los Estados Unidos. No hay un debate a nivel federal, se da el debate a nivel estatal, porque los estados tienen que sufragar los gastos del sistema carcelario norteamericano. Ya mencioné California, que va por lo alto, Luisiana, que va por lo bajo, $30,000 por prisionero. No es el gobierno federal que corre con esta carga, son los gobiernos, ¿no?, estatales. Y en una sociedad capitalista, el bottom line, ¿no?, la cuestión de ganancias y pérdidas es esencial. Eso es lo que está causando una crisis y gestionando iniciativas como la californiana en 2010 para la legalización de la marihuana. Hay 14 estados que están gestionando legalización de la marihuana. Punto final. La legalización de una droga como la marihuana no soluciona los problemas de América Latina, ni de México ni de América Latina, ¿no? La marihuana ya se cultiva en mi estado natal, en California. Somos hasta exportadores, ¿no?, en ese sentido. Y de propiedades o de tierras, de parques nacionales y bosques nacionales. La legalización de la marihuana no soluciona el problema del cultivo criminalizado, de refinación, tráfico, contrabando, que fomenta la criminalidad. Una solución seria no puede ser simplemente reducción de daños para los países desarrollados, o la legalización de la marihuana en California. Tiene que contemplar los tres pilares. Tiene que contemplar el cultivo y la criminalización de los campesinos involucrados en el cultivo. Tiene que contemplar cómo es que llega a los mercados europeos o norteamericanos la droga que se legaliza en dosis personal o donde se busca la reducción de daños. Porque fomenta la ilegalidad, la formación del crimen organizado. El locomotor detrás de la corrupción, la violencia a lo largo y ancho de América Latina es la ganancia. No va a solucionar el problema del crimen organizado, la descriminalización, a la legalización de todas las drogas, pero hay que empezar a pensar sobre alternativas que producen menos ganancia para la criminalidad que tanto daño hace a la democracia. Gracias.